Un suspiro llegó desde arriba de mi cabeza. María, no culpes a mamá por ser parcial. Sabes el estado de salud de tu hermana, y ahora ella solo quiere estar con Jaime. Por favor, deja que tu hermana esté con él y termina tu relación con Jaime. Eres joven y hermosa, tienes buena salud. ¿Qué tipo de hombre no podrías encontrar? No tienes que aferrarte a Jaime. Mi madre tomó mi mano. Levántate y ve a hablar con Jaime, no te enfades con nosotros. Tu hermana está al borde de un colapso e incluso se ha marchado de casa. Siempre has sido la más obediente, no seas caprichosa como tu hermana. Mi mente se quedó en blanco por un momento. El dolor de la muerte en el accidente de coche aún no había desaparecido por completo, y frente a mí estaban mis padres persuadiéndome para que dejara a mi novio por mi hermana. Me tomó un rato darme cuenta de que había renacido. Renací en la víspera de aquel escándalo absurdo de la ruptura del compromiso. En la vida anterior, después de mi fiesta de cumpleaños, sorprendí a mi hermana y a mi prometido abrazados. La explicación de ella fue: bebimos demasiado y no pudimos evitarlo. Al día siguiente, mis padres vinieron a convencerme de romper el compromiso con Jaime. Acepté. Pero fue un desastre. No solo hice un escándalo en la empresa de Jaime, revelando su relación con mi hermana, sino que también lo publiqué en Internet. Mi hermana no soportó las críticas y las burlas de la gente por ser una oportunista que robó al novio de su hermana, y bebía alcohol para escapar. Con su enfermedad renal poliquística hereditaria, necesitaba evitar absolutamente el alcohol y el tabaco. Después de una borrachera, estuvo más de 50 horas en la UCI del hospital. Casi pierde la vida. Mis padres me odiaron profundamente por eso. Y Jaime, que perdió su trabajo por mi culpa, también me odió. Lo irónico es que, después de perder su trabajo, Jaime tomó el control de la empresa de mi padre. Mi padre no me dejó ni un centavo de su patrimonio. Más tarde, cuando mi hermana necesitaba un trasplante de riñón debido a un fallo renal, mis padres no dudaron en firmar el consentimiento para abandonar el tratamiento que necesitaba después del accidente de coche. Esperaron pacíficamente mi muerte. Después de mi fallecimiento, ambos riñones fueron trasplantados a mi hermana. Y mis cenizas, mis padres las arrojaron descuidadamente en una alcantarilla al borde de la carretera. Mis pensamientos se apartaron de los recuerdos. Miré a mis padres, que me observaban con expectación. Asentí obedientemente: papá, mamá, haré lo que me pidan. Ya que mi hermana y Jaime se gustan, naturalmente los apoyaré. Mi madre se quedó un poco sorprendida, como si no esperara que aceptara tan fácilmente. Ella me dio una palmada en la mano con satisfacción. Mi padre soltó un largo suspiro: María, lamento esta injusticia. No te preocupes, mamá y yo te compensaremos. He oído que has abierto una empresa de medios. Papá te dará una inversión de 10.000 euros. Hoy en día no es fácil emprender. Forcé una sonrisa: gracias, papá, mamá. 10.000 euros. Un bolso de mi hermana cuesta más de 10.000 euros. En mi vida anterior, las acciones que le dieron a Jaime como yerno valían millones. El apoyo a mi emprendimiento era solo de 10.000 euros. Pero algo es mejor que nada. Al fin y al cabo, ya no tienen la obligación de mantenerme, y 10.000 euros son suficientes para pagar unos meses de salario a mi pequeña empresa de 4 personas. Mi padre seguía diciendo palabras falsas de consuelo. Mi madre salió de la habitación con una sonrisa en los labios. Poco después, escuché su voz, que intentaba bajar el tono pero seguía siendo audible porque la puerta estaba abierta. Querida, esa niña tonta ya aceptó romper con Jaime. Vuelve de inmediato. Si sigues con esto, tu padre y yo terminaremos en el hospital. No sabía lo que mi hermana le decía al teléfono. Mi madre, enfadada, pisoteó el suelo y dijo con ternura: a mi edad, ¿cómo podría conspirar con esa niña tonta para engañarte? Realmente debo haberte debido algo en mi vida anterior. Mamá te prometió que cuando regreses, te llevará a comprar ese coche deportivo que tanto quieres, pero no puedes conducir a alta velocidad. El doctor dijo que tu enfermedad no tolera cambios bruscos en la presión arterial. Evidentemente, mi padre también escuchó. Me sonrió incómodo y salió de la habitación, cerrando la puerta tras él. Habla más bajo, en la habitación puede oír todo claramente, dijo mi padre.
que oiga lo que quiera. No le tengo miedo. La traje al mundo después de 9 meses de embarazo. Su vida me pertenece. Pedirle que deje a su novio para que esté con su hermana, ¿qué tiene de malo? No le estamos pidiendo su vida. Mi madre elevó aún más la voz, como si temiera que no la oyera. Alrededor de las 7 de la noche. Mi hermana regresó, traída por mi prometido, Jaime. Llevaba un vestido blanco y su rostro estaba pálido debido a su enfermedad. Tenía esa apariencia frágil y lastimera. Al entrar, me vio de pie en la sala. Mi hermana me lanzó una mirada débil y bajó la cabeza con vergüenza. Jaime se dirigió a mí para explicar: María, anoche realmente me embriagué, y confundí a Luisa contigo. Lo miré fijamente. Él evitó mi mirada. Jaime, estabas borracho, no ciego. ¿En qué se parecen Luisa y yo? Puedes decirme. Se quedó sin palabras, incapaz de responder. Recordar que en mi vida anterior él se convirtió en mi cuñado me hacía sentir un profundo asco. Llegaste en el momento justo. Tengo algo que decirte. Me preparaba para hablarle sobre la ruptura. Dado que ya estábamos comprometidos y había dinero y joyas involucrados, quería resolver todo de una vez. Pero Luisa intervino y me interrumpió. María, necesito hablar contigo. Ven a mi habitación un momento. Sin esperar respuesta, me agarró de la muñeca y me llevó al segundo piso. Me miró. Sus ojos estaban rojos, como un conejito herido. Movió los labios vacilante. Con una voz extremadamente suave dijo: María, lo siento. Mamá me llamó y me contó lo que hizo. No sabía hasta qué punto había llegado. No puedo creer que te pidiera romper con Jaime por mí. Sé que siempre te ha gustado Jaime. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No sabía qué drama estaba planeando esta vez. La miré fríamente. Parpadeó, dejando caer una lágrima. María, no quería separarte de él. Solo quería guardar mi amor por Jaime en mi corazón, pero ya sabes que mi salud es frágil. Los hombres de buena familia me evitan, pero Jaime no me desprecia. Eres tan hermosa, tienes un cuerpo espectacular. Dios te ha dado todo. Puedes encontrar a un hombre 1000 veces mejor que Jaime. Por favor, ten piedad de tu hermana y déjame a Jaime, ¿de acuerdo? Me miraba suplicante. Al ver que no respondía, añadió cautelosamente: Cuando hables con Jaime sobre romper el compromiso, podrías decirle que ya estás con otro hombre. Tengo miedo de que incluso si rompe contigo, siga pensando en ti. Casi me hizo reír de la rabia. No solo tenía problemas renales, también tenía serios problemas mentales. ¿Su enfermedad era culpa mía? ¿Por qué debía ceder lo que ella quería sin razón alguna? Incluso quería que admitiera una infidelidad. Era absolutamente ridículo y risible. Levanté una ceja y no pude evitar burlarme. Jaime te dijo que no te desprecia. ¿Cómo te lo dijo? Fue cuando, como mi hermana, le preguntaste a tu futuro cuñado si le importaba tener una cuñada enferma, o fue cuando le preguntaste si quería casarse contigo. ¿Acaso soy parte de algún juego de roles para ustedes? Ante mis preguntas consecutivas, ella mordió su labio y negó con la cabeza, asustada. Las lágrimas brotaron de sus ojos rojos, como perlas sueltas. Parecía que mis preguntas la habían humillado profundamente. Con voz temblorosa, explicó: María, no es así. No quiero hacerte daño, solo amo demasiado a Jaime. Al pedirte que le digas que estás con otro, solo quiero que él te olvide por completo. Después de todo, has estado con él tantos años. Tengo miedo. Pero su explicación solo me producía asco y repulsión. Mirando su cara de inocencia, escupí con odio: lárgate. No vuelvas a nausearme. Ella abrió la boca en estado de shock, y luego empezó a llorar cubriéndose la cara. Luisa se dio la vuelta y salió de la habitación. Apenas había salido. Se escuchó un «van» desde afuera. Salí para ver qué pasaba. Luisa estaba tirada en el suelo. Probablemente se había golpeado la boca al caer, porque pronto sus labios empezaron a sangrar profusamente. Jaime subió corriendo las escaleras y la levantó. Luisa, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo te has caído? Sus ojos mostraban preocupación y lástima.
Luisa no dijo nada, solo me lanzó una mirada de reproche. Mi madre, que había estado escondida en su habitación, salió corriendo al escuchar el ruido. Al ver la escena, sin decir una palabra, empezó a tirar de mi cabello. Sentí que me arrancaba el cuero cabelludo. ¿Qué le hiciste a Luisa? ¿No dijiste que ibas a romper con Jaime? ¿Qué estás haciendo ahora? Mi madre soltó mi cabello y me empujó con fuerza. Tropecé y casi caí al suelo. A pesar de haber renacido, ver su favoritismo me dejaba una sensación de desolación. Jaime, escuchando las palabras de mi madre, se quedó perplejo y frunció el ceño mientras me miraba. ¿Quieres romper nuestro compromiso? ¿Solo por lo de anoche? Te dije que solo estaba borracho. Arreglé mi cabello desordenado por mi madre y no tuve tiempo de responder. Luisa ya había empezado a gemir de dolor, interrumpiendo lo que iba a decir. ¡Qué dolor! Jaime inmediatamente apartó la vista de mí y miró preocupado a la mujer en sus brazos. La boca de Luisa estaba llena de sangre. Con esfuerzo, dijo, «Mamá, Jaime, me caí sola, no tiene nada que ver con María. No la culpen». Sus dientes perlados, manchados con sangre roja, la hacían parecer aún más frágil y patética. Mi madre se inclinó para examinar su herida, reprochándole, ¿a qué viene eso de defenderla? Este suelo está perfectamente plano, no hay nada con lo que tropezar. Has vivido aquí tantos años, ¿cómo podrías caerte accidentalmente? Mientras decía esto, mi madre me lanzó una mirada fulminante. Sus palabras insinuaban claramente que yo la había hecho caer a propósito. Jaime, al escuchar esto, me miró con incredulidad y rabia, exclamando: «María, ¿cómo puedes ser tan cruel? Si tienes rencor, desquítate conmigo, ¿por qué atormentar a Luisa? Su salud ya es frágil. Lo de anoche fue culpa mía, por dejarme llevar por el alcohol. Si quieres culpar a alguien, cúlpame a mí». Rodé los ojos sin poder evitarlo. ¿Acaso pensaba que yo estaba demasiado concentrada en competir con otras mujeres para lastimarlo a él? Si están tan ciegos, por favor, revisen las cámaras de seguridad de la casa. Cuando ella cayó, yo estaba en la habitación y ni siquiera la toqué. Mi madre no cedía. Aunque no la empujaste directamente, seguro le dijiste algo hiriente que no pudo soportar y por eso cayó. Ahora estás satisfecha al ver a tu hermana así. Respiré hondo para calmar mi ira. Por un momento, casi cometo la misma estupidez que en mi vida pasada. Discutir con ellos no servía de nada, lo que necesitaba era alejarme completamente. Con un tono más calmado, me disculpé. Lo siento, fue mi culpa. No debí decir nada que molestara a mi hermana. Evitaré que esto vuelva a suceder. Me dirigí a Jaime: «Jaime, ya que tú y mi hermana se aman mutuamente, hoy los dejaré estar juntos». Intentó explicarse. Me volví hacia mi madre: «Mamá, ¿hay algo más que deba cederle a mi hermana? Díganmelo todo hoy para evitar molestias en el futuro». El rostro de Luisa se volvió pálido de inmediato. Mi madre tembló y me miró con reproche. Probablemente me estaba reprendiendo por decir estas cosas abiertamente frente a Jaime. Fingí no darme cuenta. Jaime, sin embargo, se enfureció: «María, ¿me consideras un objeto que puedes regalar?». Lo miré de arriba a abajo. En ese momento, seguía sosteniendo a mi hermana con firmeza en sus brazos. «¿Qué creo que eres?». Me reí fríamente: «Te considero mi cuñado. De ahora en adelante, no tendremos nada que ver. Te devolveré todo lo que tu familia me dio para el compromiso». Jaime se quedó paralizado. Un mes después, mi hermana logró comprometerse con Jaime. A diferencia de la última vez, cuando el compromiso se celebró de manera discreta, esta vez la fiesta fue grandiosa y hasta invitaron a una docena de medios de comunicación. Mi padre anunció en el evento que Jaime sería el futuro líder de su empresa. Aunque algunos amigos y familiares encontraron extraño que 6 meses antes me hubiera comprometido con Jaime y ahora Luisa lo hiciera, al ver el apoyo de mis padres y su intención de darle la empresa, decidieron guardar silencio. En mi vida anterior, bajo la presión de la opinión pública, mi hermana solo se atrevió a comprometerse con Jaime en secreto. Aunque solo invitó a familiares cercanos, yo fui a arruinar el evento, volteando mesas de bebidas. La fiesta de compromiso se convirtió en un caos.
Mi hermana deseaba arrancarme en pedazos. Y yo, con un altavoz, repetía una y otra vez cómo ella y Jaime me habían traicionado. Mi hermana, sintiéndose humillada, saltó del segundo piso en un ataque de ira. Con su enfermedad renal agravada por la caída, necesitaba un trasplante urgente. Mis padres consideraron usar mis riñones para ella. Ya en la secundaria, mi padre me llevó a hacer pruebas de compatibilidad para un posible trasplante a mi hermana. En ese momento, su enfermedad renal no era grave y se controlaba con medicamentos, así que no necesitaba un trasplante. Recuerdo que fue el día de los difuntos. Mi madre me llamó de repente, diciendo que el coche se había averiado tras visitar la tumba de mis abuelos. Era de noche y me pidieron que fuera a recogerlos. No pensé mucho y fui directamente. Si hubiera estado más alerta, habría pensado que deberían haber llamado a la compañía de seguros para una grúa, no a mí, que ni siquiera sabía cambiar una llanta de repuesto. Cuando me acercaba al lugar que me indicaron, 2 luces altas me cegaron. No podía ver el camino. Y un camión se dirigía directo hacia mí. Herida y desmayada, fui llevada al hospital. Los médicos dieron un pronóstico sombrío y dijeron a mis padres que se prepararan para lo peor. Mis padres pidieron que abandonaran el tratamiento. Toda la familia esperó pacientemente a que muriera. Después de mi muerte, mis riñones fueron trasplantados a mi hermana. Hasta el último momento, no podía creer que mis padres hubieran planeado todo. Hasta los tigres no devoran a sus crías. Aunque no me amaran, yo era su hija biológica. Incluso como espíritu, me repetía que debía haber sido un accidente. Hasta que arrojaron mis cenizas a una alcantarilla. Me mudé de casa y alquilé un estudio cerca de mi empresa. Jaime dejó su trabajo anterior y se unió a la empresa de mi padre como su asistente. Mientras tanto, mi hermana, después de recibir las felicitaciones de todos por su compromiso con Jaime, se dejó llevar por completo. Con frecuencia veía en sus redes sociales las publicaciones sobre su vida vibrante con Jaime. Platos de comida exquisitos. Bailando desenfrenadamente en festivales de música. Disfrutando de diversas atracciones en parques de diversiones. Nuestra tía, que también sufría de la misma enfermedad renal poliquística hereditaria, solía aconsejarle en los comentarios que controlara su ingesta de proteínas y sal, que no trasnochara y que evitara actividades peligrosas. De lo contrario, su condición empeoraría. Pero mi hermana siempre hacía caso omiso y nunca respondía. Y mis padres, al ver que la enfermedad renal no había afectado su vida en más de 20 años, también bajaron la guardia. En esta vida, ya no me desgastaría preocupándome por mí misma, ni tampoco me preocuparía por la salud de Luisa. Ella se permitía esos excesos porque, en el fondo, ya consideraba mis riñones como su reserva. Incluso si llegaba al punto de necesitar un trasplante, siempre tendría a su hermana menor. Pero, lamentablemente, sus planes no se concretarían esta vez. No le daría esa oportunidad. Con la información privilegiada de mi vida anterior, formé un equipo de transmisión en vivo y contraté a varios estudiantes de escuelas de arte para filmar minidramas. Yo misma escribía los guiones. En mi vida pasada, no había visto cientos de minidramas, pero sí decenas. Conocía todos los trucos a la perfección. Mi padre, al escuchar a mi tía hablar sobre mi empresa de medios, solo se rió burlonamente, es como jugar a las casitas. Si ella logra algo, escribiré mi apellido al revés. Nunca me había tomado en serio. Incluso la promesa de apoyar mi empresa con 10.000 euros nunca se materializó. En ese momento, las plataformas de vídeos cortos apenas estaban emergiendo. No tenía idea del impacto que tendrían en los próximos años. La boda de mi hermana con Jaime se acercaba. Pero su enfermedad renal empeoró repentinamente y fue ingresada en el hospital. Mis padres, al enterarse, se apresuraron a ir al hospital y me notificaron en el camino. Después de pensarlo, decidí ir. Principalmente quería ver en qué estado estaba su enfermedad y, en caso de que realmente necesitara un trasplante, estar preparada para cualquier accidente que mis padres pudieran planear. Mi hermana yacía en la cama del hospital con un rostro pálido, muy diferente de las fotos vibrantes que solía publicar en sus redes sociales. Mis padres, llenos de preocupación, corrieron 2 veces a la oficina del médico y, al confirmar que no era grave, finalmente respiraron aliviados. Jaime, sin embargo, parecía inquieto. Me bloqueó en el pasillo,
como si quisiera preguntarme algo. Justo en ese momento, mis padres salían de la oficina del médico y vieron la escena. Mi padre se acercó rápidamente y me dio una fuerte bofetada. Me quedé atónita. María, tu hermana está en el hospital y tú aquí coqueteando con su prometido. ¿No tienes vergüenza? Las enfermeras y pacientes a nuestro alrededor nos miraban con curiosidad. Me mordí la lengua para calmar el dolor en mi mejilla y no dije nada. Jaime, con los ojos abiertos de sorpresa, se apresuró a explicarle a mi padre: Señor, ha habido un malentendido. Yo solo quería hablar con María sobre la condición de Luisa. Mi padre seguía enojado. ¿Qué quieres saber? Pregúntanos a nosotros. Ella no sabe nada. Jaime frunció el ceño, visiblemente incómodo. Acabo de enterarme de que Luisa tiene una enfermedad renal poliquística hereditaria. Busqué en internet y leí que esta enfermedad no se recomienda para la procreación. Primero, es peligroso para la madre, y segundo, hay una alta probabilidad de que se transmita a los hijos. Pero en nuestra familia, hemos tenido solo un hijo por generación durante 3 generaciones. Al escuchar esto, mis padres se pusieron visiblemente nerviosos. Habían estado ocultando esta información a Jaime, planeando revelarla solo después de que se casaran y dejar pasar unos años antes de ser completamente sinceros. La verdad es que la condición de Luisa no era adecuada para el embarazo. Sin embargo, en mi vida pasada, Luisa tuvo un hijo. Eso fue porque logró trasplantarse mis 2 riñones sanos. Pero en esta vida, no tendría tanta suerte. Entonces, ¿qué te dijo ella? Mi padre le preguntó a Jaime, aunque sus ojos estaban fijos en mí. Justo iba a preguntar cuando usted llegó y le dio una bofetada, respondió Jaime. Mi padre se calmó un poco al escuchar eso. No respondió a la pregunta de Jaime, sino que me reprendió: ¿y tú, qué haces aquí en vez de cuidar a tu hermana en la habitación? ¿Qué clase de hermana eres? A pesar de que no había hecho nada, mi padre siempre encontraba la manera de culparme por cualquier cosa. Mi madre también me regañó. ¿Vivías bien en casa? ¿Por qué te mudaste de repente? Si hubieras estado en casa, recordándole a tu hermana que se cuidara, estaría ahora en el hospital. Jaime, atónito, miró a mis padres. Probablemente era la primera vez que experimentaba de primera mano lo absurdo que podía ser su favoritismo. Intervino para defenderme: no es culpa de María. Luisa dijo que estaba bien. Yo tampoco entendía la gravedad de su enfermedad. La culpa es mía por no cuidarla mejor. No se preocupen, me encargaré de que esto no vuelva a suceder. Qué irónico. ¿No decían que la familia de Jaime se preocupaba tanto por mantener su linaje? Parece que, frente a sus propios intereses, todo lo demás se volvía insignificante. Pero al ver el brillo en los ojos de Jaime, supe que esto no terminaría aquí. En mi vida pasada, no me mudé de la casa de los Zen. En ese entonces, mi hermana y yo ya nos habíamos enfrentado completamente y yo había causado un gran escándalo en la empresa de Jaime, pero me negaba a irme solo para fastidiarla. Mis padres me odiaban profundamente, señalándome con el dedo y diciéndome que me fuera todos los días. En esta vida, me mudé por voluntad propia. Les dejé el camino libre a ella y a Jaime, e incluso después de eso, no me aparecí en su radar. Sin la presión de los comentarios negativos en Internet, Luisa no necesitaba emborracharse para escapar de las críticas. Incluso cuando se enfermó por su propia irresponsabilidad, mis padres lograban encontrar una manera de culparme. Mi hermana permaneció en el hospital durante 3 días antes de insistir en ser dada de alta. El médico le dijo que debía controlar su presión arterial, evitar el ejercicio intenso y ajustar su dieta y estilo de vida. Y lo más importante, debía evitar quedar embarazada. Mientras mis padres hacían los trámites de alta, Luisa, con una expresión de arrepentimiento, se apoyó en el hombro de Jaime. Jaime, quiero confesarte algo. Aunque mis padres me dijeron que lo mantuviera en secreto hasta después del matrimonio, no puedo vivir con esta carga. Mi condición no es adecuada para tener hijos. El médico dijo que un embarazo podría llevarme a una insuficiencia renal, y el niño podría heredar mi enfermedad. Su rostro se ensombreció. ¿Me despreciarás por esto? ¿Me dejarás? Jaime reprimió sus emociones y tomó la mano de mi hermana para consolarla. No pienses en eso. Lo que me importa eres tú. Hay muchas personas que no pueden tener hijos.
Podemos adoptar, pero tal vez mi madre no lo tome bien. Es muy tradicional y nuestra familia ha tenido solo un hijo por generación durante 3 generaciones. Jaime, mientras estés a mi lado, soportaré cualquier cosa. No culpes a mis padres por ocultártelo. Ellos no te entienden como yo. Tonterías, nunca te culparía. Solo quieren lo mejor para ti. Los dos se abrazaron de nuevo. Me alejé silenciosamente de la puerta de la habitación. No sabía si Luisa era demasiado ingenua o simplemente estúpida, al confesarle a Jaime que mis padres le habían pedido que ocultara su incapacidad para tener hijos. ¿Acaso no se daba cuenta de que en este mundo, sus únicos verdaderos apoyos eran nuestros padres? Debo decir que estaba demasiado enamorada. Su amor por Jaime la cegaba por completo. Una semana después, mi hermana y Jaime se casaron. Desde el público, observé cómo mi padre lloraba desconsoladamente. Con solemnidad, entregó a mi hermana en manos de Jaime, y le pidió que la tratara bien. Medio en broma, medio en serio, le advirtió que, si alguna vez la lastimaba, le quitaría todas las acciones y derechos de sucesión que le había dado. Sabía que esa era una amenaza clara de mi padre. Jaime, por supuesto, lo entendió también. Con una expresión de sinceridad, tomó la mano de mi hermana y prometió, en esta vida, solo seré bueno con Luisa. Si la traiciono, que el cielo me castigue. Observé fríamente su falso espectáculo. No pasó ni unos meses después de la boda cuando Jaime ya tenía una amante. La amante incluso le dio 2 hijos. Un hombre tan egoísta como él nunca permitiría no tener descendencia. Pero eso sería historia para más adelante. Después de casarse, mi hermana se volvió más reservada. En casa, pasaba el tiempo aprendiendo arreglos florales y degustando té, o jugando al mahjong con otras damas ricas y haciéndose tratamientos de belleza. Yo me mantuve alejada de mis padres y de ellos, y mi empresa avanzaba paso a paso hacia el éxito. Los artistas de transmisión en vivo que contraté lograron buenos resultados, y los dramas cortos que producimos fueron vendidos a varias plataformas. Con mi propio esfuerzo, compré un coche y un apartamento de soltera. El tiempo pasó rápidamente, y 3 años volaron. En esos 3 años, solo volví a casa durante las festividades, como un mero formalismo. Mi empresa estaba en una fase de crecimiento, y no quería enemistarme con mi padre y arriesgarme a que mi empresa se viera obligada a cerrar. En estos años, las plataformas de vídeos cortos se desarrollaron rápidamente. Algunos de los artistas que firmé ya se habían convertido en influencers con cientos de miles y millones de seguidores. Varios de nuestros nuevos dramas cortos se convirtieron en éxitos virales. Incluso los antiguos empresarios, orgullosos de sus negocios tradicionales, no pudieron evitar sorprenderse ante el auge de la economía digital. Cuando recibí premios como Mejor Gestión de Nuevos Medios, Innovación en Nuevos Medios y Mejor Creador del Año, muchos veteranos del sector me llamaron para felicitarme. Fue entonces cuando realmente sentí que había renacido. Ya no estaba reprimida, ya no era una flor cuyas raíces eran cortadas por otras. Podía crecer libremente y desplegar mi vida en todo su esplendor. Mi hermana está embarazada. Recuerdo que la última vez que estuvo hospitalizada, el médico le advirtió que el embarazo aumentaría la carga sobre sus riñones, lo que podría llevar a un daño renal grave, especialmente en las últimas etapas del embarazo, con la posibilidad de que ambas vidas estuvieran en peligro. ¿Cómo pudo permitir que esto sucediera? Pronto descubrí la respuesta. Resulta que había notado que Jaime parecía estar engañándola, aunque no sabía que él ya tenía hijos con otra mujer. Pensó que tener un hijo podría recuperar el amor de Jaime. Solo pensar en cómo mis 2 riñones fueron trasplantados a alguien tan obsesionada con el amor me hacía enfurecer. No se atrevió a decirles a nuestros padres sobre su embarazo. Sabía que ellos la obligarían a abortar. Todavía tenía la esperanza, ya que había investigado en línea y encontró que no todos los pacientes con enfermedad renal poliquística hereditaria tenían prohibido tener hijos. En algunos casos menos graves, era posible llevar un embarazo a término. Vino a mi oficina para buscar mi opinión. María, estoy indecisa sobre si debo tener este bebé. Quiero darle un hijo a Jaime, pero también tengo miedo de poner mi vida en riesgo. Mi suegra me insulta constantemente, diciendo que soy una gallina que no puede poner huevos, y Jaime solo suspira, nunca me defiende. Últimamente, siempre huelo perfume en él.
¿Crees que está viendo a otra mujer? No la había visto en un tiempo, y ahora estaba extremadamente delgada y parecía muy demacrada. Tomé un sorbo de mi café y mostré una expresión sincera. Siempre he evitado involucrarme en tus asuntos. Tal vez deberías hablarlo con nuestros padres o discutirlo seriamente con tu esposo. O podrías consultar con el médico, ver qué te recomienda y luego tomar una decisión. Ella quería mi consejo. Si le sugería que tuviera el bebé y luego su salud se deterioraba, todos me culparían. Si le sugería que abortara, entonces el dolor de perder al bebé recaería sobre mí. Mi hermana se sintió desanimada por mis palabras. Pensé que me ayudarías a tomar una decisión, pero lo que dices no sirve de nada. Si pudiera hablar con mamá y papá, o con Jaime, ¿crees que te lo preguntaría a ti? Olvídalo, siempre has sido indecisa y sin opinión. Enfurecida, tomó su bolso y salió de mi oficina con una expresión oscura. No sé qué decisión tomó al final. Y, sinceramente, no me interesa. El fin de semana, fui a cenar a un restaurante japonés con unos amigos. Para mi sorpresa, me encontré con Jaime. Estaba en la sala privada contigua, conversando animadamente con un grupo de amigos. Todos lo adulaban sin cesar. Debía haber bebido mucho, porque estaba visiblemente borracho. Golpeó la mesa y dijo: ahora, cualquier proyecto del grupo Zen que supere el €1.000.000 necesita mi aprobación. Mi suegro ahora solo se dedica a pescar, así que, aunque soy el vicepresidente nominal, en realidad tengo el control. Si no fuera por la gestión de la empresa de ese viejo, nunca me habría casado con su hija mayor. Esa enferma ni siquiera puede tener hijos. Os voy a contar un secreto, pero no lo difundáis. En realidad, el grupo Zen no es más que una fachada. Varios de sus grandes proyectos están en números rojos. Si tenéis acciones, os recomiendo que las vendáis cuanto antes. No pude evitar fruncir el ceño. Como vicepresidente del grupo Zen, decir algo así en un lugar público, si alguien con malas intenciones lo escuchara, podría poner a la empresa en una situación muy delicada. El grupo Zen estaba en un momento crucial de transformación. En medio de una competencia tan feroz, sus palabras podrían llevar a la empresa a la ruina. Y, efectivamente. Solo unas pocas horas después, las noticias negativas sobre el grupo Zen inundaron Internet. Incluso llegó a ser tendencia local. Almohadilla: el grupo Zen en pérdidas en varios proyectos. Almohadilla impactante. Revelaciones sobre las pérdidas del grupo Zen. El lunes, al abrir el mercado, las acciones del grupo Zen se desplomaron, creando un gran revuelo. Las noticias sobre las pérdidas de varios proyectos del grupo Zen golpearon fuertemente la confianza de los inversores. En solo 2 días, hubo una venta masiva de acciones. Mi padre convocó de inmediato una reunión de emergencia con la alta dirección y comenzó a investigar la fuente de la filtración. No pasó mucho tiempo antes de que descubrieran que las noticias negativas provenían de su yerno querido. En cuestión de horas, tanto la familia como la empresa estaban sumergidas en el caos. En tan solo unos meses, la empresa de mi padre pasó de estar en auge a la quiebra. Mi padre culpó a Jaime por la bancarrota, y ambos se enzarzaron en una lucha feroz. Jaime reveló más secretos ocultos del grupo Zen, como la evasión de impuestos y el soborno. Por su parte, mi padre descubrió que Jaime había malversado grandes sumas de dinero de la empresa. Las demandas iban y venían, convirtiéndose en un espectáculo público. En medio de todo este drama, Luisa dio a luz prematuramente a un bebé de apenas 3 libras, con solo 7 meses de gestación. Esto no alegró a Jaime. En lugar de eso, la insultó. Si no fuera porque tu padre prometió darme la empresa, nunca me habría casado contigo, enferma. Él es el responsable de la quiebra, pero se empeña en culparme a mí. Y este niño que has tenido, probablemente será igual que tú. Será mejor que vuelvas a tu casa con ese enfermo. Mi hermana fue echada de casa antes de terminar su cuarentena postparto. En ese momento, los bienes de mis padres estaban congelados, y ni siquiera podían permitirse una niñera para mi hermana. Entonces se acordaron de mí. No contesté ninguna de sus llamadas y los bloqueé a todos. Sabía que pronto ella desarrollaría insuficiencia renal. Y seguramente pensarían en mis riñones para un trasplante. Luisa siempre había aparentado ser una persona frágil e inocente, dependiente de mis padres para todo.
Pero en realidad, ella era la causante de todo. No me equivoqué. Poco más de un mes después, mi hermana presentó síntomas de insuficiencia renal, y el médico recomendó un trasplante de inmediato. Mis padres comenzaron a buscarme desesperadamente para que donara un riñón a mi hermana. No les presté la menor atención. Familiares y amigos también intentaron persuadirme. Eres la hermana de Luisa, ¿cómo puedes ignorar su vida o muerte? Aunque Luisa no siempre fue amable contigo, es tu hermana. ¿Cómo puedes verla morir de insuficiencia renal? Solo te piden un riñón. No morirás con uno solo. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Cualquier pariente o amigo que intentara manipularme emocionalmente, lo bloqueaba sin dudarlo. Ellos también podían hacerse las pruebas de compatibilidad en el hospital para ayudar a mi hermana. ¿Por qué no había ninguno de ellos hacerlo? Es fácil hablar cuando no eres tú quien está en riesgo. Contraté a 2 guardaespaldas. No sabía hasta qué punto podrían llegar mis padres en su desesperación. Y no me equivoqué. Los hechos demostraron que conocía bien a mis padres. En los siguientes 2 meses, mis padres casi contrataron a un asesino para obligarme a donar un riñón a mi hermana. Finalmente, mi hermana logró superar la crisis. Mi padre consiguió un riñón compatible para ella en el mercado negro. Se dice que vendió la casa para reunir el dinero necesario para la operación y el órgano. Con el dinero restante, compraron un piso de menos de 80 metros cuadrados en el viejo barrio de la ciudad. Jaime fue enviado a prisión por mi padre. Se le condenó a 3 años por malversación de fondos. Lo más desafortunado fue que el hijo de mi hermana no escapó del destino de la enfermedad hereditaria. A los 6 meses, también fue diagnosticado con enfermedad renal poliquística. El médico recomendó una intervención temprana. Dado que su condición era bastante grave, probablemente necesitaría diálisis de por vida y podría desarrollar insuficiencia renal. Mi hermana sufrió un colapso nervioso. En solo unos meses, había experimentado la quiebra de la empresa familiar, la encarcelación de su esposo y el diagnóstico hereditario de su hijo. Una noche de tormenta eléctrica. Mi hermana llevó a su hijo al campo y lo abandonó en un matorral. Al día siguiente, unos aldeanos encontraron el cadáver del niño y llamaron a la policía. Mi hermana fue acusada de abandono y asesinato premeditado. Finalmente, fue condenada a 12 años de prisión. No entendía por qué, después de arriesgar su vida para tener a su hijo, decidió abandonarlo de manera tan cruel. Tal vez, habiendo sido protegida por nuestros padres desde su nacimiento, nunca había tenido que sacrificarse por nada. Y al enfrentarse a un bebé con la misma enfermedad que ella, no pudo convencer a sí misma de hacer sacrificios incondicionales por él. Mi empresa estaba preparando su salida a bolsa. Estos años, me había dedicado por completo al trabajo, sin pensar en cuestiones personales. Mis padres ya no tenían bienes a su nombre. Querían sobornar a funcionarios para ayudar a mi hermana, pero necesitaban dinero, así que vinieron a mi empresa varias veces para pedírmelo, pero siempre fueron expulsados por los guardias de seguridad. Mi padre, detenido por los guardias, me vio y comenzó a gritarme. Nada más que insultos, llamándome fría y despiadada, diciendo que recibiría mi castigo. Recordé la crueldad de la vida pasada, cómo planearon mi muerte y arrojaron mis cenizas a la basura. Sin expresión, me di la vuelta y regresé a mi oficina. 6 meses después, recibí la noticia de que mi hermana había muerto en prisión. Se había peleado con otra interna y recibió una patada en el riñón trasplantado. Al no recibir atención médica a tiempo, murió 2 días después en la cárcel. Mi madre, al enterarse, perdió la cordura. Mi padre envejeció de golpe, y la siguiente vez que lo vi, estaba encorvado y débil. Llorando, me dijo que ahora solo me tenían a mí, que por favor volviera a casa a visitarlos. Respondí fríamente, cumpliré con mis obligaciones legales de cuidado, pero no les daré nada más. Mi padre me miró con incredulidad. En sus ojos, vi surgir el arrepentimiento, probablemente recordando finalmente todas las cosas que me habían hecho durante todos esos años. Con voz temblorosa, dijo, tu madre y yo te hemos hecho mucho daño y te hemos hecho sufrir mucho. Tropezando, se dio la vuelta y se alejó con pasos vacilantes. Miré su figura alejarse y levanté la vista hacia el cielo. El sol brillaba, y una brisa suave soplaba. Otro hermoso día.